En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se rompió la unidad que había existido entre las potencias durante el conflicto y se agudizaron las diferencias entre Estados Unidos y las democracias de Europa Occidental, por una parte, y la URSS y los países de Europa del Este por la otra. Las dos superpotencias extendieron su control político sobre otros países, formándose así dos bloques: el occidental, encabezado por Estados Unidos, en el que se integraron los países pertenecientes a la OEA, Organización de Estados Americanos, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, y la SEATO, Organización del Tratado del Sudeste Asiático, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética y constituido por los países que en 1955 se adhirieron al Pacto Varsovia. Las dos potencias se convirtieron en los ejes del sistema capitalista y socialista, luchando por la hegemonía de sus posiciones, en condiciones de paz, pero de mutua desconfianza, por lo que este periodo fue conocido como Guerra Fría, que se extendió durante la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo que fue iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Ninguno de los dos bloques nunca tomó acciones directas contra el otro, por lo que se le denominó Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se produjeron enfrentamientos bipolares en diferentes escenarios geográficos. Estados Unidos y la URSS intervinieron proporcionando apoyo militar y económico, con la finalidad de atraer a uno o más países a zonas del poder y debilitar el bando contrario. Estas potencias tenían intereses económicos, políticos y geográficos en varias naciones, como Corea, Vietnam, Cuba y muchos de los países árabes. En 1948 estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí, que terminó en armisticio un año después. Una vez que los israelíes se apropiaron de una extensión mucho mayor de la que había propuesto las Naciones Unidas, el mundo árabe siguió rechazando lo que consideraba la intrusión de Israel en la zona. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, dando motivo a un conflicto con Israel, que se alió con Inglaterra y Francia en la llamada Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la que ocupó la mayor parte del desierto de Sinaí. Esta guerra propició la cohesión de los pueblos árabes y las relaciones con el mundo occidental y Oriente Próximo se empezaron a deteriorar. Para Gran Bretaña significó la pérdida de su influencia en la zona y sobrevino un periodo de paz interrumpido en 1957 con la Guerra de los 6 Días, que concluyó con la aplastante derrota de Egipto y sus aliados, y dio a Israel el control de la franja de Gaza y Sinaí hasta el Canal de Suez. La historia de Corea se ha caracterizado por las constantes invasiones a su territorio. En el siglo XX estuvo condicionada por las relaciones entre sus poderosos vecinos, China y Rusia, pues eran parte de la Unión Soviética y Japón. A partir de 1905, Corea se convirtió en protectorado japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 millón de coreanos fueron forzados a combatir casi como esclavos. Tras su derrota, Japón fue obligado a retirarse de Corea, país que fue dividido en dos zonas de influencia. La Guerra de Corea fue el primer conflicto militar provocado por la Guerra Fría. En este se llevaron a cabo las siguientes acciones: la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, con la ayuda militar y económica de la URSS. La respuesta de Corea del Sur fue apoyarse en Estados Unidos, quien se sintió amenazado por el avance del consumismo. Estados Unidos invadió la península apoyado por 16 países miembros de la ONU
llegaron a la frontera con China citando a Corea del Norte. La intervención de 1 millón de efectivos del ejército chino en apoyo de Corea del Norte obligó a retroceder a las fuerzas de la ONU. Los estadounidenses iniciaron una operación para destruir las tropas chinas y norcoreanas. Las consecuencias de la guerra fueron: para Corea, la división del territorio generó un tenso clima de recreo. Para China, impidió la unificación de Corea bajo la influencia estadounidense y que se enfriarían las relaciones. Desde 1862, Vietnam estuvo bajo la influencia china, sobre todo en el sur. Se unió a Camboya en 1887 y formó la Unión Indochina, a la que se sumó Laos en 1893. Hacia la década de 1920 dio inicio un movimiento anticolonial dirigido por el comunista Ho Chi Minh. Los rebeldes formaron las Ligas por la Independencia de Vietnam, más tarde llamada Viet Minh, y resistieron la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta concluyó, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero encontró la oposición del sur del país, apoyado por los franceses. Así se inició la Primera Guerra Indochina, de 1946 a 1954, que culminó con la derrota del sur. Esto llevó a la firma de los Acuerdos de Ginebra, en los que se dividió a Vietnam en dos países, tomando como referencia el paralelo 17. Las fases de la guerra corresponden a las estrategias de 3 gobiernos de Estados Unidos. La de Kennedy fue la campaña antiguerrilla, de 1961 a 1963. La de Johnson, la guerra a gran escala mediante la estrategia de bombardeo, 1963-1969. La de Nixon muestra la superioridad tecnológica de Estados Unidos mediante la utilización de sustancias químicas. Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, Cuba se convirtió en protectorado estadounidense hasta 1934, lo que permitiría a Estados Unidos la intervención política y militar en su territorio. El dictador Fulgencio Batista autorizó que dicho país mantuviera la hegemonía en la isla. En 1953, Fidel Castro Ruz encabezó un movimiento contra la dictadura y asaltó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. La insurrección fracasó. Él y sus compañeros fueron encarcelados hasta que consiguieron una amnistía. Castro se autoexilió en México, donde planteó la revolución cubana. Desde aquí, su grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en la Sierra Maestra. Formaron un núcleo adiestrado militarmente, quien a principios de 1959 tomó La Habana y estableció su régimen. La enemistad de Castro con Estados Unidos expulsó al país a la influencia soviética en los ámbitos militar, económico y político. Cuba resistió todas las embestidas contra su régimen. El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la fallida invasión en la bahía de Cochinos mediante el desembarco de exiliados cubanos en ese sitio, la crisis de los misiles, situación que tuvo lugar en agosto de 1962, cuando un avión estadounidense descubrió en Cuba rampas de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance. El descubrimiento de los misiles alarmó al gobierno estadounidense, quien comenzó a verse amenazada a su seguridad. Finalmente, el ministro ruso Nikita Khrushchev decidió retirar los barcos soviéticos. Este incidente llevó a dos potencias al borde de la guerra nuclear. La situación geográfica de este país, ubicado en Asia Central, le permitió mantener su independencia durante el siglo XIX. Se localizaba entre los imperios ruso y británico. En 1879 pasó a manos británicas, pero solo en el papel.
porque debido a la diversidad étnica y religiosa no les fue posible tomar el control sobre los afganos. En 1919, Afganistán obtuvo su independencia. El rey Amanullah, apoyado por Estados Unidos, introdujo reformas para occidentalizar al país, favorecer a la mujer, libertad en el uso de vestimenta, prohibir la poligamia, impartir educación para los hombres y mujeres por igual. Las reformas no fueron aceptadas por sectores radicales, por lo que lo obligaron a abdicar en 1919. Esto dio paso a una monarquía que se sostuvo hasta 1963. Un año más tarde se convirtió en monarquía constitucional, que duró casi 10 años. Lo siguió la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nacionalizó la industria, y en 1979 entregó el poder al comunista Barack Kemal. El país se convirtió en República Democrática de Afganistán. A partir de ese momento, diversos grupos pelearon por el poder. Los fundamentalistas islámicos, los guerreros sagrados, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la invasión rusa. Diversas tribus que buscaron el apoyo de Estados Unidos y se ocultaron en la accidentada orografía del país.